Si Dios no engaña, puede ser engañado. Escolio 3:1 La cinta de movie ascética. En nuestra época de decadencia ideológica, en la que la inconsistencia se considera cada vez menos sujeta a reproche, el viejo motivo de la coincidencia de los opuestos ha adquirido una forma específica. La brutalidad opresora se presenta como su contrario, como un instrumento de liberación. No estamos pensando en las omnipresentes y despiadadas intervenciones militares que se presentan como pacificadoras o incluso como ayuda humanitaria. Tropezamos con la tarea de imponer cierto tipo de coincidencia de los opuestos, incluso en los ámbitos en los que menos lo esperamos. ¿Hay algo más salvaje y destructivo que una confrontación militar directa? Claro que sí, un ataque químico y nuclear, pero para la mayoría de nosotros disparar al enemigo sigue siendo el paradigma de la agresión. Debería sorprendernos que el ejército de Estados Unidos esté investigando la posibilidad de fabricar balas biodegradables que contengan semillas de nuevas plantas susceptibles de crecer allí donde la bala impacte. En el suelo. Aquí tenemos un informe. Las armas de fuego forman parte de la guerra moderna y de las operaciones militares, pero una vez hecho el trabajo, el medio ambiente sufre. Los casquillos no solo ensucian el paisaje, también pueden ser un peligro para la fauna local, por no mencionar el impacto que los residuos químicos, como los metales y el óxido, pueden tener en la sostenibilidad y el futuro crecimiento de las plantas. El ejército de Estados Unidos admite que esto es un problema y está investigando propuestas para mitigar esta cuestión mediante balas biodegradables y diversas formas de plantar semillas mientras continúan las operaciones de campo. En enero de 2017, el Departamento de Justicia de Estados Unidos emitió una petición pública de propuestas para desarrollar munición biodegradable de entrenamiento cargada con semillas especializadas, susceptibles de convertirse en plantas medioambientalmente beneficiosas y capaces de eliminar los residuos y contaminantes de la munición. La iniciativa utilizará semillas ecológicas que eliminen los contaminantes del suelo y consuman los componentes biodegradables desarrollados en este proyecto. Los animales deberían poder consumir las plantas sin sufrir efectos nocivos. 1. Estas balas están pensadas para el entrenamiento, pero más tarde, nos imaginamos bombardear un país para tornarlo verde, rebosante de vegetación, sin residuos abandonados en la tierra. La misma estructura, la cosa misma es el remedio contra la amenaza que plantea, es muy visible en el paisaje ideológico actual. Pensemos, por ejemplo, en la figura del financiero y filántropo George Soros. Soros personifica la especulación financiera combinada con su preocupación humanitaria, contradictoria, respecto a las catastróficas consecuencias sociales de una economía de mercado desenfrenada. Incluso su rutina diaria está marcada por un contrapunto autoanulador, la mitad de su jornada laboral la dedica a la especulación financiera y la otra mitad a actividades humanitarias, como aportar financiación para actividades culturales y democráticas en países poscomunistas, escribir libros y ensayos, que en última instancia combaten los efectos de su propia especulación. Las dos caras de Bill Gates reflejan las dos caras de Soros. El resuelto hombre de negocios destruye o compra a sus competidores, aspira a un monopolio virtual y emplea todos los trucos del mercado para lograr sus objetivos. Mientras tanto, el mayor filántropo en la historia de la humanidad pregunta, ¿de qué sirve tener ordenadores si la gente no tiene que comer y se muere de disentería? De forma análoga, como en nuestra sociedad el libre albedrío ha sido elevado a valor supremo, el dominio y el control social ya no pueden manifestarse como una infracción a la libertad del sujeto, tienen que presentarse, y estar sostenidos por, la autoexperiencia de individuos que se perciben como libres. Hay muchas formas en las que esta falta de libertad aparece como su opuesto, cuando nos despojan de sanidad universal, nos dicen que nos han dado libertad de elección, elegirá nuestro proveedor de servicios de salud, cuando ya no podemos contar con un empleo fijo y estamos obligados a buscar nuevos trabajos precarios cada 2 años, se nos dice que nos han dado la oportunidad de reinventarnos y descubrir los nuevos e inesperados potenciales creativos que se ocultan en nuestra personalidad, cuando tenemos que pagar por la educación de nuestros hijos, se nos dice que nos hemos convertido en emprendedores del yo, actuando como capitalistas que eligen libremente cómo invertir los recursos que poseen, o que han pedido prestados, en educación, sanidad, viajes, constantemente bombardeados por la libre elección, obligados a tomar decisiones para las que en su mayor parte no estamos cualificados, ni respecto a las cuales poseemos la información suficiente, progresivamente experimentamos nuestra libertad como lo que efectivamente es, una carga que nos priva de la verdadera oportunidad para el cambio. Y así sucesivamente. En un discurso a licenciados de Harvard en mayo de 2017, Mark Zuckerberg dijo públicamente, nuestro trabajo es crear la necesidad de una meta, y esto viene del hombre que, con Facebook, ha creado el mayor instrumento mundial para la pérdida inútil del tiempo. Realmente empieza a cansar esta modalidad de coincidencia de los opuestos y añora uno la buena y vieja brutalidad imperialista.
Para comprender la dimensión más básica de este tipo de coincidencia, centrémonos en un ejemplo muy diferente, una de las leyendas de la Segunda Guerra Mundial, el asesinato de Reinhard Heydrich. A principios de 1942, el gobierno checoslovaco en el exilio decidió asesinar a Heydrich. Hanku y Josef Gavik, que lideraban el equipo elegido para la operación, se lanzaron en paracaídas en las inmediaciones de Praga. El 27 de mayo de 1942, junto a su chofer en un coche descapotable, para demostrar su valor y confianza, Heydrich se dirigía a su oficina, cuando el coche frenó en el cruce de un suburbio de Praga. Gavik se interpuso en su camino y apuntó con una ametralladora, que sin embargo se atascó. En lugar de ordenar acelerar a su chofer, Heydrich pidió que se detuviera para hacer frente a los atacantes. En ese momento, Cui arrojó una bomba a la parte trasera del vehículo, y la explosión lo hirió tanto a él como a Heydrich. En cuanto el humo se desvaneció, Heydrich salió del coche destrozado con un arma en la mano, persiguió a Cui media manzana, pero la debilidad lo obligó a detenerse. Envió a su chofer, Klein, a perseguir a Gavik a pie, mientras él, con la pistola aún en la mano, hacía presión en su costado izquierdo, que sangraba abundantemente. Una mujer checa acudió en ayuda de Heydrich y detuvo una furgoneta de reparto. Lo subieron a la cabina del conductor, pero se quejó de que el traqueteo le provocaba un intenso dolor, por lo que lo llevaron a la parte trasera de la furgoneta, donde yació boca abajo, y acudieron rápidamente a la unidad de emergencias de un hospital cercano. Por cierto, aunque Heydrich murió 2 días después, pudo haber sobrevivido, con lo que aquella mujer habría entrado en la historia como la persona que le salvó la vida. Aunque un militarista y simpatizante nazi subrayaría el valor personal de Heydrich, lo que a mí me fascina es el papel de la anónima mujer checa. Lo ayudó cuando estaba malherido, sin protección militar o policial. Era consciente de quién era. Sí lo sabía, y si no era simpatizante nazi, las dos conjeturas son probables. ¿Por qué actúa así? Fue una mera reacción semiautomática de compasión humana, el impulso de ayudar a un vecino independientemente de quién es él o ella, o ello, como pronto nos veremos obligados a añadir. Se impuso la compasión a la conciencia de que este vecino era un criminal nazi de alto rango, responsable de miles, y más tarde de millones, de muertes. En este caso, nos enfrentamos a la elección última entre el humanismo liberal abstracto y la ética implícita en la lucha emancipatoria radical, y esta elección vuelve a estar estructurada como la cinta de Moebius. Si avanzamos por la cara del humanismo liberal, acabamos perdonando a los peores criminales, y si avanzamos en la dirección de un compromiso político parcial, acabamos en el lado de la universalidad emancipatoria, en el caso de Heydrich, para que la pobre mujer checa hubiera actuado universalmente habría tenido que contener su compasión y rematar al hombre malherido. Escolio 3, 2. La torre oscura de la sutura a fin de evocar una imagen más plástica de la cinta de Moebius redoblada, detengámonos en la obra maestra de Stephen King, la serie de novelas La Torre Oscura, que se basa en una visión hermosamente ingenua del Point de Capitón, el punto de acolchado, una misteriosa torre negra que, sutura, nuestra realidad y la mantiene unida. Si esta torre es destruida, nuestra realidad se desintegrará, será demolida, y seremos reducidos a un universo bárbaro de violencia oscura. La versión cinematográfica, Nikolai Arcel, 2017, tiene lugar tanto en la moderna Nueva York como en el mundo medio, un universo paralelo al estilo del antiguo oeste que representa el universo bárbaro de la violencia. Se centra en el conflicto entre Roland Deschain, un pistolero que pretende proteger la Torre Oscura, y su archienemigo Walter Pike, el Hombre de Negro. Uno Jaque Chambers, de 11 años, es asaltado por visiones en las que un hombre de negro pretende destruir una torre y provocar la ruina del mundo, mientras que un pistolero se opone a él. Su madre, su padrastro y su psiquiatra los consideran sueños producto del trauma ocasionado por la muerte de su padre un año antes. En su apartamento de Nueva York, un grupo de supuestos empleados de un hospital psiquiátrico ofrecen rehabilitar a Jack. El niño reconoce en ellos a los monstruos de sus visiones, disfrazados de piel humana, por lo que huye y busca una casa abandonada, descubre un portal de alta tecnología y viaja a un mundo postapocalíptico conocido como Mundo Medio. Allí conoce a Roland, el último pistolero, que es quien apareció en sus visiones, y se entera de que éste está persiguiendo a Walter Pike, el hombre de negro que mató a su padre. Roland le explica que Walter ha estado secuestrando niños con poderes mentales, y que intenta usar esos poderes para destruir la Torre Oscura, una estructura legendaria situada en el centro del universo. Esto permitirá a los monstruos de la oscuridad exterior invadir y destruir la realidad. Roland lleva a Jaque a un pueblo para que sus visiones sean interpretadas por un vidente. Entretanto, al saber que Jaque ha huido al mundo medio, Walter investiga y descubre que Jaque tiene suficiente poder psíquico como para destruir la torre él solo. Mata a su padrastro, interroga a su madre sobre sus visiones y también acaba con su vida. En el mundo medio,
el vidente explica a Roland cómo encontrar la base de operaciones de Walter en Nueva York. Cuando los secuaces de Walter, los Taen, atacan el pueblo, Roland acaba con ellos y, acto seguido, él y Jake regresan a la Tierra. Cuando Jake vuelve a casa y encuentra a sus padres muertos se desmorona. Roland jura vengarlos y consuela a Jake enseñándole el credo del pistolero y los rudimentos de la lucha con armas de fuego. Mientras Roland se rearma en una tienda de municiones, Walter captura a Jake. En su base, ata a Jake a una máquina con la intención de que destruya la torre. Jake utiliza sus poderes psíquicos para alertar a Roland de su ubicación, y este último se abre paso combatiendo a los esbirros de Walter. Este último se enfrenta a Roland y consigue herirlo. Jake le recuerda el credo del pistolero, Roland se recupera y acaba con Walter con un certero disparo tras un breve combate. Roland destruye la máquina y salva la torre, a Jake y a los otros niños. Después, Roland dice que debe regresar a su propio mundo, ofrece a Jake un lugar a su lado, como compañero suyo, el niño acepta y los dos parten hacia el mundo medio. Aparte de muchos detalles interesantes, por ejemplo, el hecho de que Jake vive en una familia disfuncional con un padrastro que ha sustituido a su padre asesinado, de modo que la Torre Oscura se puede interpretar como su síntome, que mantiene unido su mundo, o imaginar el reverso bárbaro y obsceno de nuestro mundo civilizado como una versión del salvaje oeste sembrado por las ruinas de nuestro mundo, como los restos de un parque temático, en lugar de la imagen habitual de un primitivo universo gótico. La historia implica una ontología correcta, nuestra realidad, civilizada, mantiene su cohesión gracias a un elemento, la torre oscura, ajeno a ella y que funciona como puente, como punto de paso, hacia un mundo oscuro y no civilizado. Si este paso es destruido, nuestra realidad se desintegra. Sin embargo, el enigma sigue siendo, ¿es el mundo medio simplemente el fundamento bárbaro de nuestro mundo, civilizado, la violencia despiadada que sostiene el imperio de la ley y que puede sobrevivir a su desaparición? ¿O tal vez el bárbaro y anárquico mundo medio también necesita ser suturado? ¿Es una relación con la ley ya inscrita en su seno? El mundo medio es el fundamento violento, y los escombros de nuestro mundo, civilizado, su eco oscuro. La destrucción de la Torre Oscura provoca la desaparición de todos los universos paralelos, que queda entonces un afuera innominado y caótico poblado por fuerzas demoníacas. La interpretación correcta consiste en que cuando, a partir del caos preontológico, emerge un mundo barra diagonal realidad en torno a una versión de la Torre Oscura, siempre está compuesto de múltiples mundos barra diagonal realidades. Por razones conceptuales a priori, no hay solo una isla de realidad que persevera heroicamente en el caos circundante, toda realidad se divide al menos en dos. Escolio 3, sutura y hegemonía. Considerando que Ernesto Laclauda al punto de acolchado que sutura un campo social el nombre de significante vacío hegemónico, hemos de centrarnos en la ambigüedad del elemento hegemónico. Se trata de un elemento particular privilegiado que tiñe su universalidad. En el capitalismo, todos los ámbitos de producción se manifiestan como una especie de producción industrial, pero también es el elemento vacío que, en una estructura, ocupa el lugar de lo que ha sido excluido de su exterioridad. Una vez más, en el marxismo, el modo asiático de producción ocupa de facto el lugar, en la serie universal de los modos de producción, de lo que no encaja en la noción de modo de producción de Marx. El equilibrio de la universalidad y sus especies es perturbado en dos direcciones opuestas. El elemento excepcional es el elemento particular que hegemoniza la universalidad y, simultáneamente, el elemento que representa la serie de la dimensión externa que elude su universalidad. La hipótesis hegeliano-marxista es que la universalidad llega a existir como tal, en contraste con su especie particular, bajo la forma de su determinación oposicional, citando el célebre ejemplo de Marx, la monarquía como tal, en contraste con su especie particular, existe como republicanismo, o la especie humana como tal, en contraste con sus grupos particulares, existe bajo la forma del proletariado, de aquellos que no tienen un lugar específico en el cuerpo social. ¿Cómo se relacionan estas dos excepciones? El elemento hegemónico, la producción industrial como color específico de toda producción en el capitalismo, obviamente, no es lo mismo que la negación de la universalidad bajo cuya apariencia la universalidad como tal existe en contraste con su especie. Podemos incluso decir que la relación entre estas dos universalidades ofrece la forma mínima de antagonismo social, rechazada por Laclau en su elaboración del concepto de antagonismo en última instancia, el antagonismo entre el elemento particular que hegemoniza la universalidad y el elemento que, en el seno de esta universalidad, representa lo que se ha excluido de ella. Y es fácil descubrir el vínculo entre los dos. En una universalidad, por ejemplo,
en la sociedad burguesa, no hay lugar para uno de sus elementos, que está excluido de su dimensión universal precisamente porque esta dimensión universal es secretamente particularizada, distorsionada por el predominio hegemónico de uno de sus elementos. Hoy, por ejemplo, cuando incluso individuos que no poseen nada o son trabajadores precarios que medio se mueren de hambre son definidos como emprendedores, de modo que el espíritu empresarial es el aspecto particular que tiñe a todos los que trabajan, el antagonismo tiene lugar entre los emprendedores y los proletarios, entre estas dos universalidades. Desde el punto de vista de la ideología hegemónica, todos somos emprendedores, mientras que la palabra proletarios designa a los subjetivamente excluidos de esta universalidad. Solo si concebimos el antagonismo de clase en este sentido, como la lucha que emerge del seno de la propia universalidad y no como un enfrentamiento entre dos grupos particulares, podremos defender que es más básico que otras luchas emancipatorias. Escolio 3, 4 El mundo con, sin, morro en el Immanences Veritas, la inmanencia de las verdades, el último volumen de su majestuosa trilogía de filosofía sistemática. Los dos volúmenes anteriores son El ser y el acontecimiento y lógicas de los mundos. Badiou ha expuesto en detalle cómo una verdad, eterna e infinita puede surgir de una situación histórica contingente. Su objetivo es evitar ambos extremos, la metafísica tradicional, en la que hay alguna forma de uno absoluto trascendental, Dios, substancia, sujeto, idea, que garantiza la unidad del universo múltiple, y el relativismo historicista posmetafísico, para el que todo lo que existe es la multiplicidad relativa sin una verdad eterna absoluta, tan solo hay juegos de apariencias y juegos de lenguaje. Estos tres grandes volúmenes se centran en el problema de cómo la verdad eterna puede surgir de una realidad múltiple. El ser y el acontecimiento expone que, en la medida en que las matemáticas son la única forma aceptable de ontología general, las paradojas autorreferenciales de la teoría de conjuntos inauguran el espacio para eventuales excepciones, lógicas de los mundos despliega como, en un mundo particular, su punto de torsión sintomática, es el lugar de los acontecimientos. Por último, el Immanences Veritas se centra en la estructura inmanente del surgimiento de la verdad. Una vez más, el objetivo de Badiou es el opuesto exacto del relato metafísico tradicional según el cual la realidad temporal finita emerge a través de la caída en el tiempo, autodivisión, desintegración, del uno divino eterno. Describe cómo el absoluto es tocado por un procedimiento genérico ejecutado por un agente barra diagonal sujeto histórico. La inteligibilidad de esta acción del infinito supone que aceptamos que esta acción esculpe en el mundo una suerte de roce del absoluto. Uno si el absoluto no preexiste a este roce, sino que es generado en este proceso, ¿cómo es posible esta brecha en el tejido de la realidad finita, esta aparición de una dimensión totalmente heterogénea de verdad eterna? En este punto, el progresismo filosófico se expone a múltiples peligros. En primer lugar, el peligro de la totalización subjetiva, como fue desplegado por el genio de Sartre. Luego, como reacción contra esta gran figura, los peligros del positivismo, que puede ser científico o estructural, con el que coqueteó Althusser, o los peligros del positivismo vitalista o de la totalidad, con el que flirteó Deleuze, así como los peligros del positivismo de las pulsiones, cuyo esquema fue fijado por Lacan y con el que coquetea Hayek. Entre 1940 y el presente, estos cinco grandes filósofos, Sartre, Althusser, Deleuze, Lacan y Hayek, digamos sin modestia que yo soy el sexto, han propuesto que el pensamiento debería estar vinculado, desde su mismo principio, a conocimientos, experiencias, prácticas y obras que reflejen la verdad de su tiempo y, sin recurrir a dioses muertos o a leyes fundacionales, han buscado como determinar lo que podríamos considerar una emancipación subjetiva, de modo que de sus obras podemos extraer diversos conceptos, figuras o proposiciones y transferirlas al ámbito común del pensamiento. Sin embargo, en algunos casos, estos filósofos no se atienen suficientemente a las enseñanzas clásicas de sus predecesores. 2. Aunque me honra estar incluido en la lista de Badiou, considero, sin embargo, que mi caracterización, positivismo de las pulsiones, es inadecuada, como yo mismo he desarrollado profusamente, y como también ha hecho Alenka Supani, la pulsión de muerte en nuestra obra no remite a ninguna especie de positividad, sino a la brecha o grieta constitutiva de la realidad positiva, y en consecuencia, esto abre el espacio para lo que Badiou llama acontecimiento y procedimiento de verdad. En nuestra interpretación, la pulsión de muerte es el nombre paradójico que Freud da a su opuesto, la inmortalidad, lo que los idealistas alemanes como Hegel llamaron negatividad radical, autorreferencial. No es una categoría ontológica u óntica, sino una categoría que apunta a la fatal limitación del propio edificio ontológico, hacia la imposibilidad que subyace en sus cimientos, tornándolo, no todo, incompleto, sin implicar que hay un límite externo, que algo, alguna entidad trascendental, escapa a la realidad.
En otras palabras, desde nuestro punto de vista, es el propio Badiou quien, en cierto sentido elemental, es excesivamente positivista. En su noción del acontecimiento verdad, para él, la excepción al orden del ser solo puede ser una verdad positiva, afirmativa, mientras que para nosotros, el espacio de esta excepción ha sido abierto por el vacío de la negatividad radical. Para Badiou, nosotros, los seres humanos, tocamos el absoluto en un acontecimiento verdad positivo cuando el propio infinito se inscribe en nuestra realidad. Para nosotros, tocamos el absoluto en la experiencia de un fracaso redoblado. Nuestro diferente con Badiou también puede formularse en los términos de la relación entre el sexo, la sexualidad y el amor. Para Badiou, como era de esperar, la sexualidad pertenece al orden del ser, o realidad determinista, mientras que el amor es un acontecimiento, una grieta milagrosa en el orden del ser. Aunque alude a Lacan, eclipsa el sentido radical del axioma lacaniano y la y paz de rapport sexual, no hay relación sexual, la sexualidad humana no puede localizarse en el orden del ser, introduce un corte de imposibilidad en este orden, y este corte inaugura el espacio para el amor que complementa la no relación sexual. En consecuencia, como hemos desarrollado profusamente en el Teorema 3, la sexualidad es el ámbito primordial de la ruptura con el animal humano, del encuentro con otra dimensión, metafísica que nos permite dejar atrás nuestra actitud egocéntrica y superviviente, y el amor sexual es un movimiento secundario que complementa el bloqueo de la sexualidad. Este diferente puede elaborarse con más detalle. En relación con el enamoramiento, Badiou esboza una fina distinción entre el objeto, algo que en el ser amado es, más que el amado mismo, que propicia mi atracción hacia él, y el propio acontecimiento del enamoramiento, la atracción provocada por el objeto permanece en el nivel óntico de la realidad, y aquí el psicoanálisis puede realizar su análisis reduccionista y demostrar hasta qué punto lo que me atrae de una persona es algún aspecto de mi madre o hermana, o de mi recuerdo de ellas, pero el propio acto del enamoramiento no puede reducirse a este proceso la vida anal, pues implica un movimiento más allá de las cualidades de la persona amada, un movimiento de aceptación incondicional del abismo del otro amado en cuanto sujeto más allá de sus cualidades. En este sentido, en cuanto el objeto es el objeto de la fantasía, la atracción sexual está regulada por las fantasías y el verdadero amor es una forma de atravesar la fantasía. Pero, una vez más, deberíamos problematizar esta solución. Esta distinción entre atracción sexual y amor se aproxima mucho a la tradicional perspectiva cristiana, que desdeña la sexualidad como una pasión animal y solo concibe una dimensión espiritual en el amor. Contra esta solución, hemos de insistir en que lo que Lacan llama objeto ya no solo es un elemento del ser, del orden óntico, de la realidad, lo que significa que su estatus no puede ser reducido a objeto de fantasía, existe una infinitización que opera en el objeto ya, que no es sino el sustituto del propio vacío. En la medida en que Lacan define la sublimación como la elevación de un objeto al nivel de cosa, lo real imposible, es decir, absoluto, y en la medida en que la pulsión sexual para Lacan está inextricablemente vinculada a la sublimación, las pulsiones no se subliman secundariamente, la pulsión es en sí misma una forma de sublimación, el paso del sexo al amor está por completo ubicado en el espacio inmortal de la sublimación. El amor no eleva la sexualidad al nivel del absoluto, el amor complementa el bloqueo de nuestro encuentro con el absoluto que es la sexualidad. Expliquemos esta diferencia fundamental mediante un desvío por Peter Sloterdijk. La idea básica de la noción de esferas de Sloterdijk es que, como los seres humanos nacen prematuramente y no pueden sobrevivir al ser directamente arrojados a la apertura del mundo, tienen que construir diversas formas esféricas, entornos protectores cerrados sobre sí mismos que ofrecen algún tipo de cobijo, real o imaginario, contra las amenazas de la realidad exterior. Genéticamente, la esfera del punto cero es, evidentemente, la comodidad biológica y utópica de la matriz de la madre, que los seres humanos intentan recrear a través de la ciencia, la ideología y la religión. En una larga serie de desplazamientos, la microsfera primordial. El feto y su placenta, se repiten macrosferas cada vez más grandes, cuevas para los primeros seres humanos, comunidades tribales, familias, chozas, casas y castillos, poblados amurallados y ciudades, naciones y estados, hasta la globalización actual, que forma la última esfera global del mercado mundial. Sloterdijk analiza las esferas donde los seres humanos intentan vivir y fracasan, y traza una conexión entre la crisis vital, por ejemplo, la soledad y el vacío narcisista, y las crisis creadas cuando una esfera se hace añicos. Hemos de señalar en este punto el movimiento gradual de lo óntico a lo ontológico. El propio lenguaje es una casa del ser, Heidegger, una esfera simbólica barra diagonal virtual que nos protege de lo real contingente barra diagonal insignificante, permitiéndonos experimentar la realidad como otra esfera cerrada sobre sí misma y con un sentido más profundo. 3. Desde nuestro punto de vista, en esta descripción de la esfera falta algo, lo que
Llamamos su morro una protuberancia o tubo curvado que lo vincula a su afuera. Además, y este es el otro aspecto de la misma cuestión, aunque Sloterdijk fundamenta esta necesidad de construir esferas en el nacimiento prematuro de los seres humanos, y, hasta cierto punto, de todos los mamíferos, deja fuera de consideración la dimensión propiamente filosófica del desajuste de la existencia humana, que intentamos contrarrestar construyendo esferas. Esta dimensión tiene muchos nombres, desde la negatividad hegeliana a la pulsión de muerte freudiana. En otras palabras, Sloterdijk no logra ubicar las esferas en el espacio intrincado de una botella de Klein. Aunque Alain Badiou es un estricto oponente de Sloterdijk, podemos decir lo mismo de la noción badiouana de mundo. La esfera en el interior de la botella de Klein es, obviamente, nuestro equivalente a lo que Badiou llama mundo, trascendentalmente constituido. ¿Cuál es entonces la diferencia entre los dos? Nuestra tesis es que Badiou no puede responder a la pregunta sobre cómo emergen los mundos a partir de la multiplicidad indiferente, como la apariencia emerge del ser. O, en términos filosóficos, cómo pasamos de la lógica a la fenomenología. Nuestro primer argumento contra Badiou es que resulta ilegítimo proponer una lógica universal cuasi trascendental de todos los mundos posibles. Es fácil imaginar mundos que, pese a ser lo suficientemente consistentes como para existir, sencillamente no encajan. Pero incluso en el nivel de la descripción de Badiou hay que añadir que no puede haber un mundo sin al menos otro mundo, y la lógica de su interacción es lo que abre el espacio para el acontecimiento. En otras palabras, un mundo no es autoconsistente, lógica y no solo empíricamente, implica una tensión antagonista con otro mundo. Lo que Badiou llama la torsión sintomática de un mundo, el cordón umbilical de lo que ha tenido que ser, primordialmente reprimido, para que nazca este mundo, también es una especie de puerta estelar a otro mundo. Nuestra tesis ulterior nos indica que, a fin de responder a ello, la tríada de Badiou, formada por el ser, el mundo y el acontecimiento, debe complementarse con otro término, un nombre para el aterrador vacío que algunos místicos llaman la noche del mundo, el reino de la pura pulsión de muerte. Solo en referencia a este abismo podremos responder a la pregunta sobre cómo surge un acontecimiento en el ser. ¿Cómo debe estructurarse el ámbito del ser para que un acontecimiento sea posible? Badiou, como materialista, es consciente del peligro idealista que acecha en la afirmación de la heterogeneidad radical, es decir, en la irreductibilidad del acontecimiento en el orden del ser. Hemos de señalar que, en lo que atañe a su materialidad, el acontecimiento no es un milagro. Quiero decir que lo que compone un acontecimiento siempre se ha extraído de una situación, se relaciona siempre con una multiplicidad singular, con su estado, con el lenguaje que está vinculado a ella, etc. De hecho, para no sucumbir a la teoría oscurantista de la creación ex nihilo, hemos de aceptar que un acontecimiento no es más que una parte de una situación determinada, un fragmento de ser. 4. Sin embargo, hay que ir un paso más allá de lo que Badiou está dispuesto a ir. No hay un más allá del ser que se inscriba en el orden del ser, solo existe el orden del ser. Recordemos una vez más la paradoja de la teoría de la relatividad general de Einstein, en la que la materia no curva el espacio, sino que es un efecto de la curvatura del espacio. Un acontecimiento no curva el espacio del ser a través de su inscripción en él. Al contrario, un acontecimiento no es nada más que esta curvatura del espacio del ser. Todo lo que existe es el intersticio, la coincidencia del no-yo, del ser, es decir, la no clausura ontológica en el orden del ser. La diferencia entre el acontecimiento y el ser es la diferencia a partir de la cual la misma serie de sucesos reales, que, a ojos de un observador neutral, forman parte de la realidad ordinaria, son a ojos de un participante comprometido las inscripciones de la fidelidad a un acontecimiento. Por ejemplo, los mismos sucesos, los enfrentamientos en las calles de Petrogrado, que para un historiador neutral no son más que hechos violentos en la historia rusa, para un revolucionario comprometido son el acontecimiento epocal de la Revolución de Octubre. Sin embargo, ¿cómo hemos de entender la tesis de que un acontecimiento no es más que una parte de una situación determinada, un fragmento de ser? Porque si forma parte de una situación es irreductible a esta situación, porque no puede deducirse causalmente de ella. La decisión filosófica es, una vez más, Kant o Hegel, la finitud trascendental kantiana o el infinito especulativo hegeliano. Desde la perspectiva kantiana, un acontecimiento aparece como irreductible a su situación, al orden del ser, en virtud de la radical finitud del sujeto, tocado por la gracia, de un acontecimiento y comprometido con él. Aquí entra la distinción de Badiou entre la multiplicidad del ser y el mundo particular, situación, modo de aparición del ser, distinción que corresponde básicamente a la realizada por Kant entre el, en sí, y el, para nosotros, como ha demostrado Meillas-Sox. El único, en sí, admisible en nuestro moderno universo científico es el, en sí, de la multiplicidad matematizada radicalmente contingente, y no hay acontecimientos en el nivel de la multiplicidad del ser. Toda conversación sobre
Acontecimientos en el nivel del ser nos remite a la noción premoderna de sentido inmanente a la realidad. Sin embargo, una vez más, la propia diferencia entre acontecimiento y ser depende de la finitud de nuestra subjetividad. En última instancia, es sencillamente que, debido a nuestra finitud, no podemos adoptar un punto de vista neutral respecto al infinito del ser, un punto de vista que nos permitiría entender el acontecimiento como un fragmento de ser, en la totalidad del ser. La única alternativa a esta perspectiva kantiana es la hegeliana. Podemos y debemos reivindicar plenamente la creación ex nihilo de la forma materialista, no oscurantista, si reivindicamos el no todo, la incompletitud ontológica, de la realidad. Desde este punto de vista, un acontecimiento es irreductible al orden del ser, o a una situación en relación con la cual es un acontecimiento, en sí mismo no es solo un fragmento de ser, no porque se fundamente en una realidad espiritual, superior, sino porque emerge el vacío en el orden del ser. La sutura se refiere a este vacío. La única solución en este punto consiste en admitir que la pareja ser acontecimiento no es exhaustiva, que debe existir un tercer nivel. En la medida en que un acontecimiento es una distorsión barra diagonal giro del ser, no es posible pensar en esta distorsión del ser independientemente del, o anterior al, acontecimiento, de modo que el acontecimiento nombre en última instancia una mínima fetichización de la distorsión inmanente del tejido del ser en su objeto causa virtual. ¿Y el nombre freudo-lacaniano esta distorsión no es la pulsión de muerte? Badiou distingue al hombre como animal humano, mortal del sujeto, inhumano, como agente del procedimiento de verdad. El hombre persigue felicidad y placer, le preocupa la muerte, etc. Es un animal dotado de instrumentos superiores para alcanzar sus objetivos, pero solo se eleva realmente por encima de la animalidad en cuanto sujeto fiel a un acontecimiento verdad. Por esta razón, para Badiou el sujeto no es sexuado, sino directamente universal, y es esta la razón por la que no hay lugar para el inconsciente freudiano en la dualidad de Badiou entre animal humano y sujeto, definida por su relación con el acontecimiento verdad. En relación con el estatus del inconsciente, Bruno Hostels propuso una solución nítidamente badiouana: las operaciones formales de incorporación en el lugar del otro y de la división del sujeto constituyen, con el nombre de inconsciente, la subestructura del animal humano, y no la incidencia, por rara que sea, de los procesos de una verdad que un cuerpo subjetivado trata punto por punto. 5. Esta solución debería ser rechazada. No hay forma de explicar el inconsciente freudiano en términos de lo que Badiou llama el animal humano, un ser viviente empeñado en la supervivencia, un ser cuya vida sigue intereses patológicos. En el sentido kantiano del término, el animal humano lleva una vida regulada por el principio de placer, una vida no perturbada por la traumática irrupción de lo real, que introduce un punto de anclaje que persiste, más allá del principio de placer. Lo que distingue a los seres humanos de los animales, incluido el animal humano, no es la conciencia. Podemos admitir fácilmente que los animales poseen algún tipo de autoconciencia, sino el inconsciente. Los animales no tienen inconsciente. Así pues, deberíamos señalar que el inconsciente, o más bien el ámbito de la pulsión de muerte, esta distorsión desestabilización de la vida instintiva animal, es lo que hace que una vida sea capaz de transformarse en un sujeto de verdad. Solo un ser humano dotado de inconsciente puede convertirse en el recipiente de un acontecimiento verdad. El problema de la dualidad badiouana de ser y acontecimiento es que ignora la lección básica de Freud: no hay animal humano, un ser humano está, desde su nacimiento, e incluso antes, arrancado de las limitaciones animales, sus instintos son desnaturalizados, está atrapado en la circularidad de la pulsión de muerte, funciona más allá del principio de placer, marcado por el estigma de lo que Eric Sandner llamó inmortalidad o exceso de vida. Por ello, no hay lugar para la pulsión de muerte en el edificio de Badiou, por la distorsión de la animalidad humana que precede a la fidelidad al acontecimiento. Lo que aleja a un ser humano de su animalidad no es solo el milagro de un encuentro traumático con un acontecimiento. Su libido ya se ha descarrilado. Dando un paso más, podríamos aventurar que ni siquiera existe el animal taut. Cort, si por animal entendemos un ser viviente que se adapta perfectamente a su entorno, el darwinismo nos enseña que todo equilibrio armonioso en el intercambio entre un organismo y su entorno es temporal y frágil, y puede desaparecer en cualquier momento. La noción de animalidad como equilibrio perturbado por la hubris humana es una fantasía típicamente humana. No es de extrañar, por lo tanto, que Badiou tenga tantos problemas con la idea de pulsión, de muerte, que tiende a desdeñar como obsesión morbosa, etc.
La habitual crítica a Badiou tiene que ver con el surgimiento divino y milagroso del acontecimiento, que, procedente de la nada, interviene en el orden complaciente del ser. Esta noción de acontecimiento no es acaso un residuo del pensamiento religioso, razón por la cual Badiou habla de la gracia y del milagro del acontecimiento. Esta crítica acepta el orden del ser con su vida animal, como algo dado, y a continuación ubica la diferencia entre materialismo e idealismo en la pregunta: ¿podemos generar, de forma materialista, el acontecimiento a partir del orden del ser, o estamos listos para proceder como idealistas y concebirlo como una intervención externa en el orden del ser? En ambos casos, el orden finito del ser es aceptado como un hecho positivo. La cuestión es solo si este orden puede generar el acontecimiento infinito desde sí mismo. Un movimiento propiamente hegeliano aquí es problematizar esta misma premisa compartida. Es decir, la crítica de Hegel a todos los intentos de demostrar la existencia de Dios a partir de la estructura del mundo natural finito: no podemos explicar su teleología sin un ente racional superior, etc., es que aceptan, dogmáticamente, nuestra realidad finita ordinaria como un hecho no problemático, y a continuación proceden a demostrar la existencia de Dios a partir de esta premisa. Así, este procedimiento socava su tesis: afirmar el origen de la realidad finita en Dios. Viene después: depende de lo que debería depender de él. En contraste con esta confianza de sentido común en la realidad finita, un verdadero pensamiento dialéctico empieza problematizando toda la actualidad de la propia realidad finita. ¿Esta realidad existe plenamente o no es más que una quimera autosublimada? Hegel también sitúa en este nivel la diferencia entre el escepticismo moderno y el antiguo. La grandeza del antiguo escepticismo era dudar de la existencia de la obvia realidad material finita, mientras que el moderno escepticismo empirista duda de la existencia de algo más allá de esta realidad. Por lo tanto, de vuelta a Badiou, cuando vimos que la noción de acontecimiento en Badiou es religiosa, un milagro que perturba la vida finita del animal humano, deberíamos retornar a la pregunta: ¿existe este animal humano, o es solo un mito idealista, además? Es decir, la habitual estrategia idealista es, en primer lugar, reducir la naturaleza, la realidad física, al nivel primitivo, que obviamente excluye las capacidades superiores, creando así el espacio para la intervención exterior de una dimensión espiritual superior. El caso de Kant es ejemplar en este punto. Según Kant, si uno se encuentra en el mar con otro superviviente de un naufragio y junto a un pedazo de madera flotante que solo puede sostener a una única persona, las consideraciones morales dejan de ser válidas. No hay una ley moral que me impida luchar a muerte con el otro superviviente por el pedazo de balsa. Puedo pelear con impunidad moral. Es en este punto, tal vez, donde encontramos el límite de la ética kantiana: ¿qué ocurre con alguien que se sacrifica voluntariamente para que el otro tenga una oportunidad de sobrevivir, y esté dispuesto a hacerlo por razones no patológicas? Puesto que no existe una ley moral que me exija actuar así, ¿significa que este acto carece de estatus ético propiamente dicho? ¿Acaso esta extraña excepción no demuestra el egoísmo despiadado, la preocupación por el beneficio y la supervivencia personal, el silencioso presupuesto patológico de la ética kantiana, es decir, que este edificio ético solo se puede mantener si presuponemos tácitamente la imagen patológica de un hombre egoísta y agresivamente pragmático? Exactamente del mismo modo, el edificio político kantiano, su noción del poder legal ideal, solo puede sostenerse si silenciosamente presuponemos la imagen patológica de los sujetos de este poder como una raza de demonios. Ahora nos acercamos a la parte más sensible y oscura del sistema filosófico de Badiou: la transición del ser a la apariencia. Aunque la tarea confesa de lógicas de los mundos es responder a la cuestión de cómo el mundo, de las apariencias, emerge de la pura multiplicidad del ser, en realidad no responde, ni pretende responder, a esta cuestión. Se limita a plantear esta transición, es decir, la aparición del mundo, como un hecho, y a continuación describe la estructura trascendental de este. Sin embargo, de vez en cuando arriesga una formulación que bordea el Juarmerey gnóstico, como en el siguiente pasaje: una especie de impulso, esencialmente topológico, lleva a lo múltiple a no estar satisfecho con ser lo que es, ya que, al aparecer, es ahí donde tiene que ser lo que es. ¿Pero qué significa este ser ahí, este ser que llega a ser en la medida en que se manifiesta? No es posible separar una extensión de lo que habita en ella, o un mundo de los objetos que lo componen. 6. Señalemos cómo en este punto Badiou afirma el exacto opuesto de Heidegger: el fundamento de la diferencia ontológica de Heidegger, en cuanto diferencia entre los entes que aparecen y el horizonte del mundo de la manifestación, es que podemos y debemos separar un mundo de los objetos que lo componen. La diferencia ontológica es esta separación. El problema aquí es el problema, no cómo pasar de las apariencias al verdadero ser, sino justo lo contrario, la cuestión realmente espinosa: cómo pasar del ser a las apariencias, es decir, cómo y por qué el ser empieza a manifestarse a sí mismo.
En otras palabras, el problema en este punto es cómo pasamos de lo real completamente, plano, e inconmensurable barra diagonal desfocalizado de la multiplicidad a un mundo concentrado, a un campo constituido a través de la medida trascendental. Heidegger niega este problema precisamente por metafísico. Para él, el horizonte de aparición es el horizonte último, no hay nada más allá de él. Solo el juego abisal del Erignis, y si pretendemos ir más lejos, nos vemos envueltos en una empresa absurda para deducir el propio horizonte ontológico de la realidad óntica a partir de esta misma realidad. Badiou insinúa una posible respuesta, y la frase clave en el pasaje citado merece ser leída otra vez, una especie de impulso, esencialmente topológico. Lleva a lo múltiple a no estar satisfecho con ser lo que es, ya que, al aparecer, es ahí donde tiene que ser lo que es. El aparato que hemos desplegado nos permite leerla del siguiente modo: el hecho de que lo múltiple no esté satisfecho con ser lo que es, significa que hay una negatividad, un autobloqueo, inscrito en el impulso topológico, hacia la apariencia es la curvatura, el morro, de la botella de Klein. La confusión se abre paso en la última parte de la oración, implica que la insatisfacción solo surge en relación con la apariencia, en cuanto las apariencias surgen, lo múltiple quiere ser lo que también está ahí, en el ámbito de la apariencia, es decir, quiere aparecer como lo que es y no puede hacerlo. Hemos de rechazar esta versión y sustituirla por otra más radical: el impulso primordial no es un impulso hacia la manifestación, sino de un modo más elemental, un impulso para hacer lo que cada cosa es, para superar el propio autobloqueo constitutivo, y el ámbito de la apariencia surge precisamente porque lo real, en sí mismo, no puede ser lo que es. En la versión de Badiou, la apariencia se da por supuesta, su emergencia no se explica por la tensión con lo múltiple de lo real mismo, es decir, Badiou no afronta la pregunta, ¿por qué lo real tiene que manifestarse en primer lugar? 7. Podemos formular esta diferencia entre Badiou y Lacan también en los términos de las fórmulas de la sexuación, de este último, como la diferencia entre la universalidad fundamentada en su excepción y el no todo, sin excepción. El acontecimiento de Badiou es una excepción a la universalidad del ser, sustraído al orden del ser. Lo que Freud llamó pulsión de muerte no es una excepción en relación con la vida psíquica regulada por el principio de placer y el principio de realidad como su prolongación inmanente, sino, como Deleuze vio con claridad, el mismo marco formal, trascendental, en cuyo seno opera el principio de placer. En otras palabras, no es que, mientras que el principio de placer regula nuestra vida psíquica en general, hay algunos momentos excepcionales en los que nuestra psique obedece a una ley diferente y, en lugar de aspirar al placer máximo, quedamos atrapados en una vorágine autodestructiva. No existe excepción al principio de placer, todo acontecimiento psíquico individual puede ser explicado en sus propios términos, pero no puede ser totalizado, es decir, la vida psíquica en su totalidad no aspira al placer, sino que gira sobre sí misma como una repetición ciega y sin sentido, de la propia búsqueda del placer, y la pulsión de muerte es su propia forma, el autodestructivo, que pasa de la búsqueda de placer. Otro tanto se aplica al sujeto, el sujeto badiouano, el agente del acontecimiento verdad, es la excepción masculina del animal humano, mientras que el sujeto lacaniano es femenino, la retirada autosaboteadora que erosiona desde el interior la fluida existencia del animal humano. Hay una vaga homología entre la posición de Badiou, la verdad absoluta barra diagonal eterna es inmanente a la realidad empírica, emerge como un milagro a partir de las circunstancias históricas contingentes, y los procesos dialécticos hegelianos en los que la verdad también surge de una constelación histórica contingente. Sin embargo, esta homología hace inmediatamente visible la diferencia radical que separa a Badiou de Hegel. En Badiou, la verdad es un proceso inmanente en el orden del ser, pero radicalmente heterogéneo en relación con él, una excepción singular, se mueve a un ritmo propio, no está atrapada en una interacción dialéctica con el que hiciera posible que el azar de la realidad corrompa el proceso del acontecimiento. El agotamiento de este proceso es inmanente, no puede explicarse a partir de su fracaso a la hora de impregnar la realidad. Además, esta es la razón por la que Badiou, a fin de caracterizar el acontecimiento verdad, usa expresiones como corte o nuevo comienzo. Un acontecimiento es algo que no puede ser reducido o explicado en términos de ser, a partir de la compleja estructura de la realidad, es una entidad sui generis. Cuando esto ocurre, aparece otra dimensión en la realidad, como un milagro secular o un acto de la gracia, interrumpe el flujo de la realidad. En otras palabras, podemos observar la realidad como un proceso histórico continuo, podemos adquirir un conocimiento pleno del encadenamiento de causas y efectos que la hacen nacer, ignorando por completo el nivel del acontecimiento, y en cierto sentido no descuidamos nada. Por ejemplo, podemos narrar un relato continuo de la Revolución de Octubre, o de la Revolución Francesa,
como un proceso histórico local ruso o francés, que emergió de sus condiciones específicas, que también acabaron por provocar su fracaso. La inmanencia hegeliana de la eternidad en la realidad temporal es de un orden completamente diferente. La eternidad es en sí misma histórica, representa una estructura conceptual que, una vez aquí, una vez que surge como mundo, está eternamente aquí, transformando retroactivamente el pasado y abriendo un nuevo futuro. Esto implica que toda realidad, orden del ser, se basa en un acontecimiento verdad, que emerge como su sedimentación, su reificación, a través de su sedimentación, un acontecimiento se convierte en mundo, por lo que todo mundo es un acontecimiento sedimentado. Escolio 3.5 Hacia un platonismo cuántico. La referencia platónica de Catherine está profundamente justificada. El procedimiento que describe no equivale a una mera relativización, sino que ha de ser interpretado en relación con un trasfondo platónico. Un ejemplo paralelo en el mundo del arte, la obra maestra absoluta de Krzysztof Kieslowski, Persipaek, El azar, 1987, aborda tres diferentes situaciones en las que un hombre, Wittek, corre para subirse a un tren, lo alcanza y se convierte en funcionario comunista, lo pierde y pasa a ser un disidente, no hay tren y vive una vida tranquila. Esta noción de un azar que puede determinar el resultado de la vida de un hombre era inaceptable para los comunistas y también para sus opositores, priva a la actitud disidente de su profundo fundamento moral. El caso es que en cada uno de los tres casos, la contingencia que otorga un giro a su vida será reprimida, es decir, el protagonista construirá su historia vital como un relato que conduce a su resultado final, un disidente, un hombre ordinario, un apparatchik comunista, con una profunda necesidad. ¿No se refería a esto Lacan con el futuro anterior del inconsciente, que ya habrá acontecido? Aunque el azar está llena de referencias políticas directas y reales, están empero subordinadas a la visión metafísica y existencial de los azares insignificantes que determinan el devenir de nuestra vida. Con todo, el meollo del filme no se resume en que nuestra vida depende del puro azar. También hemos de tener presente que en los tres universos alternativos Wittek sigue siendo básicamente la misma persona digna y considerada que intenta no herir a los demás. Por lo tanto, también podemos interpretar el filme como tres variaciones eidéticas que nos permiten extraer la idea eterna de Wittek, que sigue siendo el mismo en todos los universos posibles. Cuando un sujeto experimenta una serie de formaciones fantasmagóricas que se interrelacionan como otras tantas permutaciones, la serie nunca está completa, es como si la serie realmente experimentada presentara tantas variaciones de alguna fantasía fundamental, subyacente que jamás es realmente experimentada por el sujeto. En su breve ensayo, Pegan a un niño, Freud analiza la fantasía infantil en la que un niño imagina que ve como otro niño es severamente golpeado, sitúa esta fantasía como una en una serie de tres. Las dos primeras son, veo a mi padre pegando a un niño, y, pegan a un niño. Las dos fantasías conscientemente experimentadas presuponen y se relacionan con una tercera, mi padre me pega, que nunca experimentó en la realidad y solo puede reconstruirse retroactivamente como la referencia presupuesta de las otras dos fantasías o, en este caso, el eslabón perdido, el término intermedio entre ambas. Podemos discernir los contornos de este fenómeno barra diagonal fantasía, imposible, solo a través del ojo inhumano. En su obra temprana, La tarea del traductor, Walter Benjamin llegó a la misma conclusión al utilizar la noción luriánica de la vasija rota para discernir los entresijos del proceso de traducción, como sucede cuando se pretende volver a juntar los fragmentos de una vasija rota, que deben ajustarse en los menores detalles, aunque no sea necesaria la exactitud. Así, en vez de identificarse con el sentido del original, la traducción debe, amorosamente y con detalle, con su propio lenguaje, reconstruirse a partir del significado, art des minans, del original, para que ambos puedan reconocerse como los fragmentos rotos de un lenguaje superior, tal y como los fragmentos son las partes rotas de la vasija. 1. El tipo de movimiento que aquí describe Benjamin es una especie de transposición de la metáfora en metonimia, en lugar de concebir la traducción como un sustituto metafórico del original, como algo que debería volcar tan fielmente como sea posible el significado del original, se postula que tanto el original como su traducción pertenecen al mismo nivel, son parte de un mismo campo, análogamente a como Claude Lévi-Strauss afirmó que las principales interpretaciones del mito de Edipo son nuevas versiones del mito. La brecha que, en la perspectiva tradicional, separa la forma original de su traducción, siempre imperfecta, se transpone en el propio original es ya el fragmento de una vasija rota, por lo que el objetivo de la traducción no es la fidelidad al original, sino el suplemento del original, tratar al original como un fragmento de la vasija rota, y producir otro fragmento que no imitará al original, sino que se ajustará a él como el fragmento de un todo roto se ajustaría a otro.
Esto quiere decir que una buena traducción destruye el mito de la totalidad orgánica del original y hace que esta totalidad sea visible como fraude. Podemos incluso decir que, lejos de ser un intento de restaurar la vasija rota, la traducción es el propio acto de la ruptura. Una vez iniciada la traducción, la vasija orgánica original aparece como fragmento que ha de ser complementado. Romper la vasija es el inicio de su restauración. En el ámbito del relato de historias, un gesto homólogo a la traducción sería introducir un cambio en el relato original que nos hiciera pensar, ahora es cuando realmente entendemos de qué va la historia. Así es como hemos de aproximarnos a los diversos y recientes intentos de representar algunas óperas clásicas, no solo trasladando la acción a una época diferente, y en su mayor parte contemporánea, sino también alterando algunos aspectos básicos del propio relato. No hay un criterio abstracto a priori que nos permita juzgar su éxito o su fracaso. Cada una de estas intervenciones es un acto arriesgado y debe ser juzgado por sus propias convenciones inmanentes. A menudo estos experimentos fracasan estrepitosamente, pero no siempre, y no hay manera de saberlo de antemano, por lo que tenemos que arriesgarnos. Solo hay algo seguro: la única forma de ser fiel a una obra clásica es asumir ese riesgo, evitarlo, aferrarse a la forma tradicional, es la manera más infalible de traicionar el espíritu de un clásico. En otras palabras, la única forma de mantener viva una obra clásica es considerarla abierta, apuntando hacia el futuro o, usando la metáfora evocada por Walter Benjamin, actuar como si la obra fuera una película cuyo tratamiento químico se hubiera inventado más tarde, de modo que solo hoy podemos disfrutar de la imagen en todo su esplendor. En ambos casos, el de la traducción y el de la reinvención de historias, el resultado es el mismo. En lugar del original y su traducción, o reinvención, ambas versiones se conciben como variaciones fragmentarias de una idea imposible que solo puede discernirse revelando todas sus variaciones. Especialmente importantes son las implicaciones políticas de la idea de que las nuevas posibilidades inauguradas por un determinado acto forman parte de su contenido. Esta es la razón por la que, para consternación de muchos de mis amigos, que, por supuesto, dejaron de serlo, afirmé, a propósito de las elecciones presidenciales estadounidenses de 2016, que una victoria de Trump sería mejor que la de Clinton para el futuro de las fuerzas progresistas. Trump es evidentemente muy cuestionable, pero su elección puede abrir nuevas posibilidades y desplazar el polo de la izquierda liberal hacia una posición más radical. Me sorprendió enterarme de que David Lynch adoptó la misma actitud. En una entrevista en junio de 2018, Lynch, que votó por Bernie Sanders en las primarias demócratas de 2016, dijo que Trump pasaría a la historia como uno de los mejores presidentes del país, por el modo en que lo ha perturbado todo. Nadie es capaz de oponerse a este tipo de forma inteligente. Aunque Trump no esté haciendo un buen trabajo, Lynch piensa que está abriendo un espacio donde otros sí podrán hacerlo. Nuestros presuntos líderes no pueden hacer avanzar el país, no son capaces de hacer nada. Son como niños. Trump lo ha sacado a relucir. 2. La retorcida grandeza de Trump consiste en que actúa, no teme romper las reglas no escritas, ni las escritas, para imponer sus decisiones. Como hemos aprendido, no solo, de Hegel, nuestra vida está regulada por una densa red de reglas escritas y no escritas, reglas que nos enseñan cómo poner en práctica las reglas explícitas, escritas. Aunque Trump respeta, aproximadamente, las regulaciones legales explícitas, tiende a ignorar los pactos silenciosos no escritos que determinan cómo hemos de poner en práctica estas reglas. La manera en que ha tratado con Kavanaugh es un ejemplo de ello. En lugar de culpar a Trump, la izquierda debería aprender de él y hacer lo mismo. Cuando la situación lo exige, debemos hacer lo imposible y romper las reglas no escritas. Por desgracia, la izquierda del presente siente terror ante los actos radicales, incluso cuando está en el poder, se angustia constantemente: si hacemos esto, ¿cómo reaccionará el mundo? ¿Nuestros actos provocarán pánico? En última instancia, este temor quiere decir, ¿enloquecerán y reaccionarán nuestros enemigos? Para actuar en política hay que superar este temor y asumir el riesgo, dar un paso hacia lo desconocido. Esto abre la posibilidad de una fenomenología no husserliana, una fenomenología que procure poner en práctica el orden inhumano a fin de aislar este fenómeno imposible. Cuando un fenomenólogo así se enfrente a una serie de variaciones fenoménicas experimentadas por un sujeto, impulsará, lo que Husserl habría llamado, el procedimiento de las variaciones eidéticas un paso más allá y discernirá el fenómeno imposible, el eidos puramente virtual que, a través de su exclusión, sostiene la serie de fenómenos experimentados. Mi padre me pega, de Freud, es una eidos de esta naturaleza. Esta fenomenología ya no se basa en lo que Heidegger llamó in der Welt sein, nuestro compromiso significativo con la realidad, sino en nuestro distanciamiento, que nos permite percibir la realidad desde el exterior.
La idea, eidos, tiene que ser entendida aquí de una forma muy específica, no en el sentido habitual de una abstracción platónica, el concepto abstracto de una mesa en contraste con las mesas individuales, sino más bien en el sentido de lo que Deleuze llamó empirismo trascendental, como una densa red de variaciones virtuales que circunscriben la realidad de una cosa. En relación con este denso campo trascendental, la realidad es el resultado de su reducción a una versión, como el colapso de la función de onda en la física cuántica. En este sentido, como señaló Hegel, un buen retrato de una persona se parece más a la persona que la propia persona, un buen cuadro de una mujer complementa la realidad fotográfica de esa mujer con su campo trascendental de virtualidades, todas las capas de potencialidad que subyacen a la existencia real de la mujer, la potencial agresividad o la amenaza de explosión, la vida en la que acecha bajo su apariencia serena, su vulnerabilidad y exposición a la violencia masculina, la melancolía que a menudo marca la existencia de una mujer, hasta la disparidad de la compostura del cuerpo femenino que de pronto puede asaltar a una mirada externa. Todas estas virtualidades, que, en la pintura, están directamente inscritas en la figura femenina y distorsionan su forma realista, no son meras tergiversaciones subjetivas de la realidad objetiva del cuerpo, exhuman potencialidades inscritas en el propio cuerpo. Recordemos Mujer que lanza una piedra, Picasso, 1931. Los fragmentos distorsionados de la mujer que lanza una piedra en la playa son, evidentemente, una tergiversación grotesca, si los evaluamos en relación con el estándar de la reproducción realista, sin embargo, en su propia distorsión plástica, transmiten inmediata e intuitivamente la idea de una mujer que lanza una piedra, la forma interior de esta figura. Con una mirada más atenta, podremos discernir fácilmente los pasos del proceso de reducción eidética de la mujer a sus aspectos esenciales, mano, piedra, pechos. Esta pintura realiza el violento proceso de destruir los elementos que, en su estado natural, coexisten en la realidad, en el sentido exacto en el que Hegel define el infinito poder del entendimiento. La acción de separar los elementos es el ejercicio de la fuerza del entendimiento, el más asombroso y grande de todos los poderes, o más bien el poder absoluto. 3. Así pues, Aristóteles se equivocó en su crítica a la teoría del arte como mímesis, defendida por Platón. La mímesis es la mímesis de la idea del objeto, no el objeto mismo, y a fin de que esta idea se manifieste / brille a través de la realidad del objeto, hay que distorsionar brutalmente el objeto en su realidad inmediata. En una lectura materialista de Platón, incluso, podemos decir que la propia idea llega a ser a través de su distorsión de la realidad. La ontología implícita en esto es una especie de materialismo platónico que fácilmente podemos ejemplificar con El hombre en el castillo. El clásico de la historia alternativa que Philip K. Dick publicó en 1963. Está ambientada en 1962, 15 años después de un final alternativo de la Segunda Guerra Mundial, en el que la contienda dura hasta 1947, cuando las victoriosas potencias del eje, el Japón imperial y la Alemania nazi, gobiernan los antiguos Estados Unidos. La narración incluye una novela dentro de la novela, que escribe una historia alternativa dentro de esta historia alternativa, en la que los aliados vencen al eje. Podemos interpretar esta doble inversión como una oscura alegoría de nuestra propia época, en la que, pese a que el fascismo fue derrotado en la realidad, se ha ido imponiendo progresivamente en la fantasía. 4. Sin embargo, esta interpretación pasa por alto el hecho de que la realidad alternativa descrita en la novela dentro de la novela no es simplemente nuestra realidad, sino que difiere de ella en muchos detalles cruciales. 5. Sí. Seguimos la declaración de Lacan, según la cual lo real aparece bajo el aspecto de una ficción dentro de una ficción. Hemos de concebir entonces la realidad alternativa, reflejada en la novela, y la nuestra como dos realidades, dos variaciones de la realidad, mientras que lo real es la ficción, la novela dentro de la novela o, en la versión de la serie de televisión, la película dentro de la película, que no es ninguna de las dos realidades. Nuestra realidad es una de las realidades alternativas en referencia a lo real de la verdad ficción.
Esto quiere decir que hay ficciones que deben tomarse más en serio que la realidad precisamente porque son meras ficciones. Para comprender nuestra realidad, primero hemos de imaginar las posibles realidades alternativas, y a continuación construir lo real imposible, que actúa como su secreto punto de referencia, como su núcleo duro. Aquí tenemos una especie de versión freudiana de la variación eidética fenomenológica. En Husserl, variamos el contenido empírico, por ejemplo, de una mesa, a fin de llegar a lo que une todas las variaciones empíricas, los componentes absolutamente necesarios e invariables que permiten que una mesa sea lo que es, el eidos de la mesa. En el psicoanálisis, se recogen todas las variaciones para reconstruir su centro ausente, una forma puramente virtual, inexistente en la realidad, negada, distorsionada, desplazada, etc., de forma específica por cada variación manifestada en la realidad. Esto nos remite a las implicaciones políticas de la noción de idea platónica. En una entrevista del 15 de julio de 2018, tras acudir a una tempestuosa reunión con los líderes de la Unión Europea, Trump mencionó que la Unión Europea estaba en la primera línea de enemigos de Estados Unidos, por delante de Rusia y China. En lugar de condenar estas declaraciones como irracionales, Trump trata a los aliados de Estados Unidos peor que a sus enemigos, etc. Tendríamos que plantearnos una sencilla pregunta: ¿qué es lo que tanto molesta a Trump en la Unión Europea? La guerra de aranceles de Trump y sus ataques a las injustas exportaciones europeas a Estados Unidos son un asunto menor y que puede mantenerse a raya, al menos temporalmente, por medio de la tregua a los aranceles entre Trump y Juncker. El descontento de Trump con Europa es mucho más profundo, por lo que hay que preguntarse de qué Europa habla Trump. Cuando los periodistas le preguntan por los flujos de inmigrantes que llegan a Europa, él responde como el populista xenófobo que es: los inmigrantes están destruyendo las costumbres y el estilo de vida europeos, suponen un peligro para la identidad espiritual de Occidente. En otras palabras, son individuos como Orbán o Salvini los que hablan a través de él. Así pues, ¿qué Europa molesta a Trump? Es la Europa de la unidad transnacional, la Europa vagamente consciente de que, a fin de afrontar los retos de nuestra época, deberíamos avanzar más allá de los límites del Estado-nación, la Europa que se esfuerza desesperadamente por ser fiel al viejo lema de la Ilustración de solidaridad con las víctimas, la Europa consciente de que la humanidad de hoy es una, que todos estamos en el mismo barco, o, como decimos nosotros, en la misma nave espacial Tierra, de modo que el sufrimiento de los demás también es nuestro sufrimiento. En este punto hemos de mencionar a Peter Sloterdijk, que señaló que la lucha del presente consiste en garantizar la supervivencia del mayor logro político-económico de Europa, el estado del bienestar socialdemócrata. Según Sloterdijk, nuestra realidad es, al menos en Europa, una socialdemocracia objetiva, en oposición a la socialdemocracia subjetiva. Hemos de distinguir entre la socialdemocracia como multitud de partidos políticos y la socialdemocracia como la fórmula de un sistema, que describe precisamente el orden político-económico de las cosas, que está definido por el Estado moderno en cuanto Estado recaudador de impuestos, Estado de infraestructuras, Estado del imperio de la ley, no menos importante, como Estado social y Estado terapéutico. En todas partes encontramos una socialdemocracia fenoménica y estructural, una manifiesta y otra latente, una que aparece como un partido y otra más o menos erigida sobre las propias definiciones, funciones y procedimientos de la definición de Estado como tal. 6. Tal y como han ido las cosas, esta idea que subyace a una Europa unida se ha corrompido, está medio olvidada, y solo en un momento de peligro nos sentimos obligados a volver a esta dimensión esencial de Europa, a su potencial oculto. Más exactamente, la cuestión no es volver a esta idea sino, reinventarla, descubrir, lo que jamás estuvo ahí. Como señala Lenka Supani a propósito de la amenaza de la autodestrucción nuclear de la humanidad, la verdadera elección es entre perderlo todo y crear lo que estamos a punto de perder. Solo esto podrá salvarnos al final, en un sentido profundo. La posible llamada al despertar inducida por la bomba no es simplemente hagamos lo que esté en nuestro poder para evitarlo antes de que sea demasiado tarde, sino más bien construyamos primero esta totalidad, unidad, comunidad, libertad, que estamos a punto de perder por la bomba. En ello reside la única oportunidad que nos brinda la propia amenaza real de destrucción nuclear o ecológica, si vamos al caso cuando somos conscientes de que podemos perderlo todo, automáticamente caemos en una ilusión retroactiva, un cortocircuito entre la realidad y su potencial oculto. Lo que queremos salvar no es la realidad de nuestro mundo, sino la realidad que podría haber sido de no haberla frustrado los antagonismos que han originado la amenaza nuclear. Y lo mismo puede decirse de una Europa unida. Tanto Estados Unidos como Rusia pretenden desmembrar Europa, tanto Trump como Putin han apoyado el Brexit, apoyan a los euroescépticos en todas partes, desde Polonia hasta Italia. ¿Qué les molesta de Europa?
cuando todos conocemos sus miserias y su fracaso sistemático en cada prueba, desde su inestabilidad a la hora de elaborar una política consistente sobre inmigración a su paupérrima reacción ante la guerra arancelaria de Trump? Obviamente, no es la Europa real, sino la idea de Europa la que brilla a pesar de todo y se hace palpable en los momentos de peligro. De forma análoga, también podemos aislar la idea de una fantasía que actúa como punto de referencia virtual / diagonal imposible, es decir, real, de las verdaderas fantasías. Hace un par de décadas, la televisión británica emitió un encantador anuncio de cerveza. En su primera parte aparecía la conocida anécdota de cuento de hadas: una chica camina junto a un río, encuentra una rana, la toma suavemente en su regazo, la besa y, como no, la horrorosa rana se transforma en un apuesto joven. Sin embargo, la historia no acaba aquí. El joven lanza una mirada lasciva a la chica, la abraza y la besa, y ella se convierte en una botella de cerveza, que el hombre sostiene triunfalmente. Para las mujeres, la cuestión es que su amor y su afecto, representados por el beso, transforman a la rana en un hermoso joven, una presencia plenamente fálica. Para los hombres, la cuestión es reducir a las mujeres a un objeto parcial, la causa de su deseo. O tenemos una mujer con una rana o un hombre con una botella de cerveza. Lo que no podemos obtener es una pareja natural, formada por un hombre y una mujer bellos. ¿Por qué? Porque el soporte fantasmático de esta pareja ideal sería la figura inconsistente de una rana abrazando una botella de cerveza. Esto abre entonces la posibilidad de socavar la influencia que una fantasía ejerce sobre nosotros a través de la propia autoidentificación con ella, es decir, abrazando simultáneamente, en el mismo espacio, la multitud de elementos fantasmáticos inconsistentes. Cuando, en junio de 2018, tras una cumbre en Singapur, Trump declaró su intención de invitar a Kim Jong-un a la Casa Blanca, tuve un sueño, no el del noble Martin Luther King, sino uno más extraño, pero mucho más fácil de realizar que el de Luther. Trump ya había revelado su amor por los desfiles militares proponiendo organizar uno en Washington, pero a los estadounidenses no parecía gustarles la idea, por lo que, ¿y si su nuevo amigo Kim se ofrecía a echarle una mano? ¿Y si le devolvía la invitación y preparaba un espectáculo para Trump en el gran estadio de Pyongyang, con cientos de miles de bien adiestrados norcoreanos agitando coloridas banderas para formar gigantescas imágenes de Kim y Trump sonriendo? No es esta la fantasía compartida que subyace en el vínculo Trump-Kim, el Trump rana abrazando a la lata de cerveza Kim. Si vamos un desagradable paso más allá, podemos imaginarlo besando a Melania y observando alegremente cómo se transforma en una lata de cerveza. Otro caso en la misma línea: en una entrevista concedida a la CNN en junio de 2018, Steve Bannon declaró que su ideal político era la unidad del populismo de derechas y de izquierdas contra el viejo establishment político. Elogió la coalición de la derechista Liga Norte y el movimiento Cinque Stelle, de izquierda populista, que ha gobernado Italia como un modelo para el mundo entero y como prueba de que la política se está desplazando más allá de la izquierda y la derecha. Una vez más, la fantasía es la de la rana derecha alternativa abrazando al movimiento de Sanders y convirtiéndolo en una botella de cerveza. La apuesta de esta repugnante idea, tanto política como estéticamente, es, evidentemente, destruir el antagonismo social básico, razón por la que está condenada a fracasar, aunque puede provocar muchos infortunios antes de su fracaso final. Teorema 4. La